Seguimos entonces con la modalidad de transporte. Esto solo aplica pues si desde antes veníamos hablando, digamos, de transporte, porque si estuviésemos hablando de tránsito pues no tendríamos que llenar acá ni la casilla anterior ni estas, porque no estaríamos hablando estaríamos hablando de tránsito. Acá, como estamos hablando de transporte, tenemos que tener claro que nos toca pues acá seguir complementando. Entonces nos dice, mire, modalidad de transporte, entonces si es de pasajeros, si es mixto o si es de carga. Ahora, el tipo de pasajeros, entonces si es colectivo, si es individual, si es un transporte masivo y si es transporte especial, entonces hay que escoger el escolar, el turístico, el empresarial, ocasional. Algunas cosas aquí no se han modificado, o el empresarial. Pero básicamente, ¿qué quiero aquí significar en esta casilla 8.1, señores? Miren, si fuera un taxi, tendríamos que entender que tendríamos que marcar en la casilla de individual, porque el servicio de taxi es un servicio individual de pasajeros. Si fuese un vehículo de transporte masivo, tendríamos que marcar allí en masivo. Eso es bien importante para que nosotros lo tengamos claro y de una u otra forma entendamos que desde la casilla 5, para poder permitirnos nosotros seguir marcando tanto la casilla 7, la 8 y la 8.1, tiene que ser que en la casilla 5 nosotros hayamos escogido servicio público. Si nosotros escogimos servicio particular, oficial o diplomático, no tenemos que marcar ni la casilla 7, ni la casilla 8, ni la 8.1. Mucho cuidado con eso, porque puede quedar allí mal el comparendo. Vámonos a la casilla 9. La casilla 9 nos establece básicamente los datos del infractor. Entonces, a bien debemos entender, como se había explicado anteriormente, que cuando vamos a escoger el tipo de documento que tiene la persona, nosotros debemos seleccionar si es una cédula, si es una tarjeta de identidad, si es una cédula de extranjería y si es un pasaporte. ¿Con qué? Con un círculo. Pero nos queda un espacio en blanco con unos cuadros donde nos dice número de documento de identidad. Allí debemos escribir de manera legible el número de la tarjeta de identidad, el número de la cédula de extranjería o el número de cédula o el número de pasaporte del presunto infractor. Recuerden que con la modificación a todo el tema de la licencia de conducción, no solo desde la resolución 623 de 2013, sino con la modificación al último formato, con la ley 1310, si mal no estoy, al formato blanco, se estableció claramente que el mismo número de licencia de conducción es el mismo número de cédula. Entonces allí no sería necesario pues escribirlo, sino que simple y llanamente sería pasarle una línea porque es el mismo que tenemos anterior. En la categoría sí considero yo que es un concepto que no pueden estarse equivocando las autoridades y deben escribir la categoría que está allí. ¿Qué categoría tiene la persona? Muchas veces no la escriben, entonces luego eso puede generar un problema o en su efecto confusiones con la autoridad. Y muchos problemas frente a esos temas. Yo les pido que diligencien el comparendo completamente, por favor, y en la parte de categoría pues establezcan la categoría. Si el señor conduce una motocicleta y tiene licencia que en el reverso dice motocicleta y automóvil y campero, señores, es del vehículo que va conduciendo en el momento. Si conduce motocicleta debe ser la A1 o la A2, no pueden escribir la B1 o la B2, no, escriban la licencia del vehículo que va conduciendo y por el medio del cual le están haciendo el comparendo, ahí es importante. En la casilla número 9 decimos claramente nuevamente datos del infractor, entonces encontramos allí todos los datos referentes al nombre de la persona, que debe estar claramente, y en la fecha de vencimiento y de expedición se debe escribir los datos de la licencia de conducción. Entonces el nombre debe quedar de manera clara, la dirección debe quedar de manera clara de la persona. ¿Qué dirección? Pídanle la dirección a la persona y ojalá sea la dirección actual. Muchas veces no piden la dirección
consignan la que está en el RUN y le dificultan a que las autoridades puedan agotar o seguir el procedimiento de cobro coactivo notificando al ciudadano. Pregúntenle si es posible que esa sea la dirección que tiene consagrada en el RUN. Todo eso es importante, hay que establecer con el número de la cédula, pueden definir la edad, pídanle el número de teléfono, si no pueden pues allí sí les tocará anexar el del SOAP y a su vez el municipio donde vive y si es posible y el señor puede entregar un correo, pues también importante para que surtan la notificación por medio de ese medio en algunos casos que sea imposible la notificación personal. Ahora vamos a la casilla número 10 donde nos dice tipo de infractor. Entonces mire muy bien porque muchas autoridades se preguntan, venga, pero entonces los comparendos siempre son al conductor. No, los comparendos pueden ser al conductor, pueden ser al peatón, pueden ser al acompañante o al pasajero, indistintamente de que aquí no diga acompañante, allí podríamos asociarlo como si fuera el punto del pasajero o si no escribir en observaciones, si me hago entender, escribir en observaciones ese punto. Y en la casilla 11 encontramos licencia de tránsito, que es la tarjeta de propiedad. Es la tarjeta de propiedad. Entonces acá se divide en dos datos especiales en la casilla número 11. Y vamos a encontrar claramente que nos dice, bueno, cuál es el organismo de tránsito donde está matriculado ese vehículo y que expide esa licencia de tránsito o tarjeta de propiedad. Entonces allí en ese primer cuadro marcamos el número del organismo de tránsito, que queda allí claramente el número que le ha establecido el ministerio a ese organismo y que además pues concuerda con la información del DANE. Y lo mismo el número de documento, es el número de la licencia de tránsito o la tarjeta de propiedad que debe quedar muy claramente establecidos pues allí en esta casilla. Pasamos a la casilla número 12 que nos dice datos del propietario. Aquí es importante porque entiendan que existe en algunos aspectos una responsabilidad solidaria, por lo menos en el pago de parqueaderos. Los dueños de vehículos son solidariamente responsables. Entonces muchas veces no se entregan estos datos y se impide que más adelante se pueda notificar o se pueda informar a estas personas de que sus vehículos están en los patios de tránsito. Entonces esto es bien importante. Llenar los datos cómo se llenan los de conductores. Entonces básicamente se establece cuál es el documento de identidad de la persona que aparece en la licencia de tránsito. La casilla número 13 debemos tener claro nosotros que la llenamos cuando el vehículo pertenece a una empresa de servicio público y además hay que diligenciar los datos de la tarjeta de operación que estarían referenciando claramente a qué empresa está afiliada el vehículo, cuál es el NI y cuál es el número de tarjeta de operación. Pasamos a la casilla número 14, datos del agente de tránsito, y aquí tiene que ser muy importante esto, señores. En ocasiones hay casos donde un agente de tránsito llena toda su comparendera con sus datos. Todos sus datos, entonces se le acaban los comparendos a su compañero y él le entrega el comparendo y el que lo diligencia y lo firma es otro agente de tránsito. Entonces no concuerdan muchas veces los datos que están en la casilla número 14 con los datos que están al final en la firma del comparendo. Eso genera una duda y les puede generar problema. Pero aquí yo les quiero leer algo bien interesante que establece en la nota cuando dice agentes de tránsito, que se debe escribir el nombre completo iniciando por los apellidos, los dos apellidos y el nombre. Otros escriben el nombre, yo no creo que haya problema por eso, el número de placa y la entidad. Usted debe decir si pertenece a DITRA, que es la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, si pertenece a la Policía de Tránsito del municipio X o si pertenece a un cuerpo de agentes de tránsito. Entonces debe establecerlo allí para identificar quién hizo el procedimiento. Pero miren lo que dice en la nota, que es bien importante e interesante. Dice, el agente de tránsito que reciba directa o indirectamente dinero o dádivas para retardar u omitir acto propio de su cargo o de igual forma al extender documento público consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en la sanción prevista en el Código Penal, y entre paréntesis le dice concusión, cohecho o falsedad ideológica en documento público. Yo solo les dejo esto aquí
como algo que les va a servir a ustedes como autoridades para entender que al consignar una información que ustedes no observan simplemente porque otra persona les diga, ve, haga el comparendo, realícelo. Hoy en día cualquiera está grabando, cualquiera está documentando. Muchas veces los procedimientos se realizan por rabia y los llaman a ustedes a un puesto de control y haga el procedimiento, o a una estación de policía o a otro sitio y ustedes no han observado. Y consignan una información allí. Y quiero decir que en muchos casos ha ocurrido de que se ha documentado y se ha demostrado que la persona no estaba cometiendo infracción, solo que se están dejando llevar ustedes por alguien que tiene un problema personal con ese ciudadano. Ojo que esto ya ha generado mucho problema con unos agentes de tránsito en el país. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con quedarse con documentos, porque recuerden que además no está permitido esto. O sea, lo que le pedimos a la autoridad es que realice los comparendo conforme a lo observado y acaecido en el evento en que él está interviniendo. No intervenir por lo que dice otro, porque al final quien va a responder ante las autoridades penales y disciplinarias es usted. Cuando nosotros nos encontramos en la casilla 15 que habla de datos de inmovilización del vehículo, debemos tener muy claro. Recordemos que la inmovilización del vehículo se realiza básicamente porque el mismo no puede seguir transitando o porque la persona que cometió la infracción no puede continuar con el vehículo. La inmovilización es un acto de suspensión de el tránsito del vehículo hasta que se subsanen los hechos, que en el lugar de los hechos se le debe entregar a los ciudadanos además un inventario inicial y luego cuando sale el vehículo otro inventario final. Entonces miren lo siguiente, aquí nos dice casilla 15, datos de inmovilización. Con el ánimo de ampliar los datos suministrados al conductor que se le haya inmovilizado el vehículo, se deberá indicar en forma inequívoca el número y nombre de patios a donde fue trasladado el vehículo, así como la dirección del patio, el número interno de la grúa, si lo tiene, la placa de la misma y finalmente el número del consecutivo. ¿El número del consecutivo de qué? Del inventario que se le entrega a la persona. Del inventario en el lugar de los hechos. Entonces allí tiene que quedar claro los patios para que en una ciudad donde existen varios patios, pues las personas no estén por allá buscando su vehículo como ocurre. Vea, pero es que aquí dice unos patios y están en otros. No, que se le entregue a las personas, porque aquí hay que tratar a las personas con dignidad, con respeto, y hay que entregarle una información clara. La placa, ¿por qué es importante? Para saber que si su vehículo le ocurre algo a partir del momento en que lo tiene la autoridad de tránsito por intermedio de las autoridades de apoyo, que serían las grúas, pues de manera inmediata usted tiene los datos para saber a quién le tiene que reclamar en caso de que su vehículo no aparezca o que su vehículo presente algún daño. Esto es bien importante para los ciudadanos, pero además bien importante para las autoridades para salvar su responsabilidad. Si usted consigna todos estos datos y usted los entrega y le sigue al de la grúa que entregue el inventario y que usted anota en el mismo el consecutivo, usted mañana no va a tener problemas si ese vehículo lo dañan, si ese vehículo se lo roban, si más adelante alguien ofendido incinera esa grúa, etcétera, etcétera, usted no va a tener problemas. Eso es bien importante y aquí hay que tener seguridad, realizar los procedimientos seguros, señores agentes de tránsito. Nos encontramos en la casilla 16 de observaciones y les voy a leer lo que dice la casilla. Teniendo en cuenta que el nuevo formato de comparendos o que en el nuevo formato de comparendos no se contempló la transcripción de la infracción en el reverso del formato, el agente de tránsito tiene la imperiosa, miren, no lo digo yo, lo dice la resolución, la imperiosa obligación, el manual de infracciones dice esto, el agente de tránsito tiene la imperiosa obligación de colocar y de explicar la conducta cometida por el presunto infractor en esta casilla. Y dice, por ejemplo, una motocicleta que transite con la placa debajo del guardabarros se le realizará la infracción B03 y en las observaciones deberá ir lo siguiente. Ojo, no porta la placa en el extremo trasero ya que la lleva debajo del guardabarro
impidiendo su identificación y visibilidad, violando el artículo 45 del Código Nacional de Tránsito. ¿Qué implica esto? Que además de la orden de comparendo, que además de establecer el código de comparendo, usted debe establecer el artículo. Pero ojo, que hay muchos artículos que tienen muchas conductas. Ejemplo, el artículo 96 del Código Nacional de Tránsito tiene 6 numerales y se desarrolla sancionatoriamente en la resolución 3027 en el literal C24. Y cuando ustedes van a ver el literal C24 desarrolla no 6 infracciones, desarrolla 18 infracciones. Entonces allí se hace necesario que cada que un artículo tenga numerales, se establezca el artículo más el numeral que se está infringiendo para que no se globalice el artículo y no vaya a existir un error y jurídicamente no le vayan a tumbar el comparendo porque usted no pudo establecer plenamente cuál era la infracción que cometía el ciudadano, y eso está ocurriendo desde el año 2010 hasta hoy en la gran mayoría de municipios. Observen sus comparendos y verán que simple y llanamente dice el código de infracción, pero en observaciones no dice nada. En observaciones no dice qué norma transgredió, qué norma violentó, lo que puede generar una indebida interpretación y una imposibilidad de motivar legalmente el acto administrativo. Usted tiene que entregarle en el acto administrativo, en la orden de comparendo, tiene que entregarle las herramientas jurídicas para que el procedimiento lo realice el inspector. Nada de decir y no acepte que le digan que esa función la tiene que hacer el inspector. Recuerde que si el ciudadano no se presenta, el inspector realiza la audiencia y lo sanciona conforme al comparendo. Nunca lo llaman a usted para que rinda su descargos en audiencia o para que explique qué pasó. Aún si lo pueden llamar, todo el mundo no tiene la misma capacidad para interiorizar todos los procesos que realiza y muchas veces usted no va a tener claro cuál fue la violación del ciudadano y eso le puede generar un problema. Ya ahora, cuando llegamos a la parte de la casilla 17 que nos habla del testigo, quiero leerle lo que dice esta casilla antes de explicarles en la parte final y para dejar algo muy claro. En el caso de que el conductor se niegue a firmar, firmará por él un testigo. Miren lo que dice y lo dejé en rojo porque aquí muchas personas, aún desconociendo lo que dice el manual, dicen que cualquiera puede ser testigo por simplemente una posición que tenemos y una disposición del artículo 162, que es la compatibilidad y analogía, desconociendo lo que dice acá pues todo el proceso dentro de la norma especial, y que nos remitamos a otras normatividades y mejor dicho hasta normas derogadas sustentan en algunos casos muchas personas, y yo consideraría que están desconociendo el principio de legalidad y de especialidad. Y miren lo que dice el manual de infracciones, que sería acá como la carta de navegación, como el derrotero, como la forma que se debe diligenciar claramente el comparendo. Y miren lo que dice: no como testigo presencial de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a la elaboración del comparendo, sino como testigo de la notificación del comparendo. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que quien firma en la casilla de testigo cuando el conductor se niega a firmar puede ser cualquier persona, incluso el acompañante o el compañero de la autoridad de tránsito. O él puede llamar a alguien que ni siquiera presenció y lo llama y le dice: llegaba acá para que me apoyes. ¿Y cuál es el apoyo? Que firme la orden de comparendo como testigo para, si es citado, indique que a la persona sí se le entregó en el lugar de los hechos la orden de comparendo. Para eso es el testigo en materia de tránsito. Eso es lo que ha establecido la norma, la autoridad. ¿Por qué no necesita la autoridad un testigo presencial de los hechos? ¿Por qué? Porque él es el que debe observar la comisión de la infracción. Él es el que debe observar la transgresión de los hechos. Él es el que debe saber qué ocurrió allí plenamente. Ahora, vamos a finalizar con esta definición de infractor. ¿Por qué la dejé de último? Porque en todo el proceso, el ciudadano era simple y llanamente un
posible infractor que fue notificado para que se presentara ante la autoridad, porque los agentes de tránsito no sancionan. Quien sanciona es el inspector de policía, el inspector de tránsito o el funcionario que se le haya delegado esa función por parte del alcalde. Entonces dice la definición: infractor. Se llama infractor al actor del tránsito que es declarado responsable por la autoridad de supervisión de tránsito de infringir o transgredir una norma de tránsito, y a quien, habiendo sido citado para comparecer, cancela el valor de la multa mientras no se declare responsabilidad o no se cancela el comparendo. La persona es considerada como presunto infractor cuando no se cancela. Pero además, cuando la persona se presenta en audiencia, como estamos simulando aquí con esta imagen, que así deberían ser las audiencias públicas de tránsito, con el funcionario allá, no investido como un juez pues con toda la toga y todas las cosas, pero sí por lo menos con su corbata. Hay unos funcionarios que no tienen presentación, parece que, me disculpan, pero parecen unos empleados de una galería, que usted sabe que a la galería usted no tiene que ir bien vestido. Van mal vestidos y son inspectores y atienden a la gente mal vestidos, el comportamiento ni tan siquiera acorde a su cargo. Esta autoridad administrativa lo escucha en audiencia. Si lo vence en la audiencia, automáticamente usted ya deja de ser un presunto infractor a convertirse en un infractor. Ya esa presunción de su inocencia fue desvirtuada y se logró demostrar de que usted es responsable. Entonces, muy interesante esto para que lo tengan claro. Y terminamos haciéndole la invitación para que conozcan nuestra empresa que se llama Scan Policial. Scan Policial es un dispositivo de tecnología española que permite realizar la orden de comparendo en menos de un minuto. Una autoridad de tránsito puede hacer un comparendo. Recuerden que Scan Policial además es el único dispositivo en el territorio colombiano que permite, por medio de ese celular que ustedes ven allí, verificar si un vehículo tiene seguro, tiene revisión técnico-mecánica. Allí les voy a dejar mi número de teléfono por si ustedes quieren que una vez tengan conocimiento de nosotros podamos ir a sus municipios, enseñarles el Scan Policial con el mayor de los gustos. Dios les bendiga.